Chicos, llegó el gran día, Supercopa de España, Real Madrid versus Barcelona. Bienvenidos a todos a mi canal. Previa del partido, se viene un partidazo brutal, un megaclásico. El día de hoy tendremos un espectáculo asegurado, un título importante, un clásico, un partido oficial. Hay título en juego, el que gane el día de hoy saldrá con la moral muy alta para lo que queda de temporada y le dará un plus de confianza para los próximos encuentros. Por esta razón, el Barcelona necesita este título para situarse nuevamente en lo más alto del fútbol español, mientras que el conjunto merengue buscará revalidar el título y afianzarse más a una época dorada, quedando así más cerca de ganar el sextete. Favoritos para el clásico, me parece que ambos equipos llegan de manera muy semejantes a esta gran final, generando dudas en su juego colectivo y con muchas carencias defensivas. Si bien es cierto, el Barcelona en los últimos partidos de liga está encontrando de a poco su juego, mientras que el Madrid tuvo una dolorosa derrota ante el Villarreal de visitante. Los blancos llegan a esta final con dos bajas fundamentales e importantes en el esquema de Ancelotti y del conjunto merengue, sin Álava ni Tchouaméni, y la dolorosa lesión de Vázquez, que estará fuera 2 meses de los terrenos de juego. Por su parte, el conjunto culé recupera a Lewandowski, que no ha estado en la última fecha del fútbol español por sanción frente al Atlético, pero si hablamos de finales, el conjunto merengue solo tiene 2 derrotas en las últimas 19 finales disputadas. La eficacia de los blancos en los partidos decisivos es asombrosa. Los merengues han ganado 17 finales y 2 derrotas, ambas ante el Atlético de Madrid en los últimos años, un porcentaje de éxito del 91% que carga de razones a los madridistas para soñar con el sextete. Las finales no se juegan, señores, se ganan. Analizando ambas plantillas de cara a esta gran final de la Supercopa de España, con respecto a los porteros, Courtois y Ter Stegen, 2 de los mejores porteros del mundo, se verán las caras el día de hoy en la gran final, llegando a un gran nivel y siendo héroes en sus respectivas semifinales y decisivos en esa tanda de penales que les permitió a Madrid y Barça jugar este maravilloso encuentro el día de hoy. Sin duda serán claves y determinantes en el partido. Mientras que en la defensa por parte de los blaugranas, la mejor noticia ha sido recuperar al Charrúa y al danés para este tramo decisivo de la temporada. Y vaya condiciones con las que ha llegado Araujo, que salvo catástrofe formará defensa junto a Koundé, Christensen y Alba. En el juego ofensivo, el español por el carril zurdo será determinante con sus constantes subidas, un Carvajal que estará al pendiente de su compatriota, y Araujo, que a balón parado es un dolor de cabeza para cualquier defensa. Esos son los 2 puntos fuertes de este Barcelona en la gran final. En defensa, por su parte, el merengue, con la vuelta al 11 de Carvajal, un jugador fundamental y decisivo en las finales, le permitirá generar ocasiones y peligro a la entidad madridista, que seguramente formará en defensa junto a Militao, Rüdiger y Mendy. Cabe destacar que Álava está lesionado y en su posición estará un Rüdiger en busca de afianzarse en el 11 titular. Todo dependerá de su actuación el día de hoy. La posición que genera debate e incertidumbre en el lateral zurdo es Mendy, que está generando muchas dudas por el carril izquierdo, con imprecisiones en los pases y desajustes defensivos. No sería una sorpresa del técnico italiano apostar por el polivalente Nacho, que ha cuajado un partidazo contra el Valencia. En los aspectos positivos de la defensa madridista destacamos el intimidante poderío físico de Militao y Rüdiger, que serán sin dudas determinantes a balón parado y en córners, mientras que por el costado derecho Carvajal será un puñal por esa banda, sea con Valverde o con Rodrigo. Sin duda un aspecto positivo para no permitir subir a Alba y desequilibrar en defensa a la saga culé. Si hablamos del mediocampo, está muy pareja ambas entidades. La experiencia de Busquets en estos partidos es de suma importancia para manejar los tiempos de los blaugrana. Todo ataque pasa y comienza por las botas del español, que para suerte de los culés podrán contar para esta gran final con Pedri, Gavi y De Jong, el cual les permitirá al Barcelona recuperar, tener una gran presión alta hacia su rival y distribuir balones hacia sus extremos y delanteros de una manera rápida y eficiente. Mientras que el Real Madrid, con la baja de Tchouaméni, será fundamental el rol del motor cross de pivote junto al liderazgo y veteranía de Modric. Hay 2 alineaciones que estaría trabajando el técnico italiano. Una de ellas sería darle entrada a Camavinga por Rodrigo y así sumar músculo en el mediocampo ante la lesión de su compatriota Tchouaméni, y tirar al costado a Valverde,
el cual sería claramente un 4-4-2, dejando para el segundo tiempo a Rodrigo de revulsivo. Pero hay otra alineación que estaría meditando el técnico italiano, un 4-3-3 con Kroos de pivote junto a Modric y Valverde, y Rodrigo en el extremo derecho, junto a la velocidad y poderío físico de Valverde, que será sin duda trascendental en el mediocampo. En mi opinión, yo apostaría por un 4-4-2, colocando a Kroos de 5 junto a Camavinga, y así apoyar de esta manera al alemán en tareas defensivas. Posteriormente, recuperación del balón limpio, así permitirle a Modric y Valverde liberarlos un poco en ataque con respecto a la creación de juego, y dependiendo cómo transcurra el segundo tiempo y el resultado, darle entrada a Rodrigo como revulsivo, que en partidos de Champions ha sido determinante. Las claves del Barcelona en ataque pasarán por su goleador Robert Lewandowski y un enchufado Dembélé, que seguro serán titulares el día de hoy, y se verá si Xavi apostará por un tridente en ataque junto a Rafinha o por un 4-4-2 con Busquets de pivote junto a De Jong y liberando a Gavi y a Pedri en la creación. Sin duda el Barcelona tendrá en banca dos jugadores muy peligrosos como son Ansu Fati y Ferran Torres, que pueden ser determinantes en cualquier compás del segundo tiempo. La gran incógnita del técnico italiano Ancelotti es la delantera, tridente o 4-4-2 con Vinicius y Benzema en la delantera, Asensio o Rodrigo por el extremo derecho. Son las dudas que tendrán los dos futbolistas su rol en el 11 el día de hoy. En mi opinión, yo dejaría a ambos para el segundo tiempo, así tener un as debajo de la manga y permitir al merengue jugársela en el segundo tiempo con dos jugadores que sin duda están y han marcado una época en el madridismo. La gran noticia para los merengues, la vuelta de Benzema, luego de 2 meses fuera de los terrenos de juego por culpa de sus lesiones. Ante el Valencia logró hacer un partidazo, mostrándose en ataque, creando juego y dejando una que otra jugada Made in Karim. Sin duda necesitaremos al mejor nivel de Benzema y la samba de Vinicius en esta gran final ante el Barcelona. El clásico también se vivirá en los banquillos con un duelo entre un entrenador novato y uno de los mejores de la historia, Xavi versus Ancelotti. Xavi Hernández llega con mucha ilusión para los blaugrana, pero poca experiencia. Sus números como técnico son muy pobres, solo tiene experiencia en Arabia y con el Barcelona ha dirigido 35 partidos con 19 victorias a favor, 9 empates y 7 derrotas. Estadísticas que no son suficientes para valorar al ex mediocentro. Es cierto que las sensaciones que transmiten los suyos son mucho más positivas que las que tenían con Ronald Koeman, pero también es cierto que el club ha hecho un gran esfuerzo económico en el mercado de invierno, con las famosas palancas y logrando contrataciones top mundial. Es muy complicado saber el grado de incidencia de Xavi Hernández en los últimos resultados. Lo que sí es seguro es que el conjunto culé tiene la obligación y la presión de ganar esta Supercopa, y Xavi estaría jugándose el puesto con este título, que de perderla sería un bochorno mundial para los culés, un Barcelona urgido de títulos. Mientras esta es la segunda etapa del italiano al frente del Real Madrid, que tiene al equipo en octavo de la final de la Champions y en la Liga Santander está en disputa con el Barcelona. Es cierto que su juego tampoco está siendo brutal, pero sí práctico. Ha sabido gestionar un vestuario que tiene a algunos de los mejores futbolistas del mundo. Sin duda, el Real Madrid, su mayor motivación para esta gran final será en primer lugar ganarle a su eterno rival en una final de Supercopa de España, darle un golpe durísimo anímico al conjunto de Xavi Hernández, su gran rival de cara a lo que queda de temporada, y en busca de lograr el ansiado sextete, un partido que más allá de los títulos se está jugando el honor y el prestigio del fútbol español. Con respecto a las estadísticas, el Barcelona por ahora es el conjunto español con más títulos de Supercopa de España, con 13 en sus vitrinas, mientras que el Real Madrid tiene 12, el cual ha ganado de las últimas 3 ediciones 2, 2020 y 2022, y buscará revalidar el título por segundo año consecutivo. Bueno gente, esta fue la previa del encuentro entre el Real Madrid versus Barcelona, un partido que garantiza buen fútbol, un maravilloso encuentro el cual presenciaremos el día de hoy. ¿Quién para ustedes ganará la Supercopa de España, Real Madrid o Barcelona? Si te gustó este video, dale un enorme like y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos hasta la próxima. ¡A la Madrid!